El Leviatán es una de las criaturas más enigmáticas y poderosas descritas en la Biblia. Aparece principalmente en los libros de Job, Isaías y los Salmos, y su imagen ha generado fascinación, miedo y debate durante siglos. En el libro de Job, capítulo 41, se ofrece una de las descripciones más impresionantes de esta bestia. Allí, Dios responde a Job con una serie de preguntas retóricas destinadas a mostrar la inmensidad de su poder y la pequeñez del ser humano. El Leviatán es presentado como una criatura formidable, indomable, creada por Dios mismo, con escamas impenetrables, dientes aterradores y un aliento que parece emitir fuego. Sus ojos son como los rayos del alba y su estornudo lanza resplandores de luz. La descripción es tan vívida y poderosa que muchos han interpretado que no se trata solo de un animal físico, sino de una figura simbólica que representa el caos, el poder destructivo y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. En el Salmo 74, 13-14, se menciona al Leviatán en el contexto de una victoria divina. Tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Tú magullaste las cabezas del Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Aquí, Leviatán no es simplemente una bestia marina, sino un símbolo del poder de Dios sobre las fuerzas del caos. En la cosmovisión hebrea antigua, el mar representaba lo impredecible, lo incontrolable, el desorden primordial. Por lo tanto, el Leviatán, como habitante supremo del mar, encarna esa amenaza, esa fuerza salvaje y caótica que solo Dios puede someter. El hecho de que Dios haya quebrantado sus cabezas muestra que ni siquiera la criatura más temible está fuera del control del Creador. En Isaías 27:1 encontramos una mención profética del Leviatán que agrega otra capa de significado. Dice el texto: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esta escritura es altamente simbólica y se asocia con el juicio final. En este contexto, Leviatán representa no solo el caos, sino también el mal que se opone a Dios y a su pueblo. Algunos estudiosos lo interpretan como una figura apocalíptica, una especie de dragón o poder espiritual que será derrotado en los últimos tiempos. Esta imagen recuerda mucho a los relatos del Apocalipsis, en los que también aparece un gran dragón, el cual es vencido por Dios. Así, Leviatán se convierte en un símbolo del mal que será destruido en el día del juicio, cuando Dios reine con justicia sobre toda la tierra. La tradición judía posterior también recogió y amplió la figura del Leviatán. En los escritos rabínicos, especialmente en el Talmud y el Midrash, se le considera una de las grandes bestias creadas por Dios en el principio. Según estas fuentes, Dios creó al Leviatán macho y hembra, pero al ver su inmenso poder y su capacidad de reproducirse, mató a la hembra y preservó al macho hasta el fin de los tiempos. En el banquete mesiánico, que tendrá lugar cuando el Mesías reine en gloria, se dice que los justos comerán la carne del Leviatán como símbolo de la victoria de Dios sobre el mal. Esta visión se complementa con la idea de que el cuero de la criatura será utilizado para cubrir las tiendas de los santos. Así, el Leviatán no solo es una amenaza vencida, sino también parte de la recompensa divina para los fieles. En términos simbólicos y teológicos, el Leviatán representa una paradoja. Es a la vez una criatura temida y una manifestación del poder de Dios. Aunque es presentado como indomable para los hombres, nunca está fuera del control divino. Su existencia no contradice el orden de Dios, sino que lo reafirma. El hecho de que Dios lo haya creado, lo controle y finalmente lo destruya o lo utilice según su voluntad, muestra que incluso las fuerzas más oscuras del universo están sujetas a su propósito eterno. Esta visión del Leviatán puede resultar desconcertante, porque nos enfrenta con la idea de que Dios no solo crea lo bueno y lo manso, sino también lo poderoso y lo temible. No hay rincón de la creación que escape a su soberanía. Por eso, cuando leemos las escrituras que mencionan al Leviatán, no debemos enfocarnos únicamente en su figura monstruosa o en los aspectos mitológicos. Debemos entender que su presencia en la Biblia sirve como una lección sobre el poder absoluto de Dios, sobre su capacidad para gobernar incluso aquello que parece más incontrolable. Así como Job se enfrenta con la realidad de su pequeñez ante el Creador, también nosotros, al contemplar al Leviatán, somos llamados a reconocer que hay misterios en la creación que superan nuestra comprensión, y que la sabiduría divina abarca tanto lo visible como lo invisible, lo tranquilo y lo turbulento. En conclusión, el Leviatán bíblico no es simplemente una bestia marina gigantesca, sino una figura teológica profunda que nos habla del poder, la justicia, el juicio y la soberanía de Dios.
Aparece en momentos clave de la Escritura para recordarnos que, aunque haya caos, monstruos o enemigos poderosos, el Señor siempre tiene la última palabra. Su espada, su autoridad y su gloria son mayores que cualquier criatura que habite el mar, el cielo o la tierra. El Leviatán, por tanto, es un testimonio viviente del temor reverente que debemos tener ante Dios, y una señal de esperanza, porque el mal, por grande que parezca, será finalmente vencido por aquel que lo creó todo. Además de su representación simbólica como fuerza del caos y figura escatológica, el Leviatán también ha sido considerado un recordatorio del misterio en la creación de Dios. A diferencia de otras criaturas bíblicas, el Leviatán no es domesticado ni utilizado por los seres humanos, ni siquiera puede ser atrapado por redes o vencido por espadas humanas, como se afirma en Job 41. Esta distinción resalta su carácter único. Es una criatura que solo puede ser comprendida desde la perspectiva divina. El ser humano, con toda su ciencia, lógica y poder, es incapaz de someterlo. Este mensaje sirve como una advertencia contra el orgullo humano, un llamado a reconocer nuestros límites ante el Creador. El Leviatán personifica todo aquello que escapa al control del hombre. Los desastres naturales, las fuerzas espirituales y el propio misterio de la existencia. No es casual que Dios lo mencione cuando quiere mostrarle a Job la pequeñez de su entendimiento. En ese contexto, el Leviatán se convierte en una especie de espejo de la impotencia humana ante lo divino. Asimismo, algunos estudiosos han propuesto que el Leviatán representa no solo el caos, sino también la prueba de la fe. Enfrentarse al concepto de una criatura tan colosal, destructiva e indomable obliga al creyente a confiar en que solo Dios tiene dominio sobre el mal y el sufrimiento. En tiempos de prueba, cuando las aguas de la vida se agitan y parecen surgir monstruos invisibles desde las profundidades de nuestras dificultades, el Leviatán aparece como una figura que nos recuerda que Dios no ha perdido el control, aunque todo parezca oscuro. Su presencia en el texto bíblico no es para inspirar terror sin sentido, sino para fortalecer la fe. Si Dios puede dominar al Leviatán, también puede gobernar nuestras tormentas. El creyente, por tanto, no debe temer al Leviatán como un enemigo directo, sino verlo como una alegoría de todo aquello que solo Dios puede resolver, como una invitación a descansar en su poder. Finalmente, el Leviatán se conecta con la esperanza escatológica del pueblo de Dios. En la visión profética de Isaías, el juicio contra el Leviatán no representa que Dios es poderoso.